Tenemos en la línea a Claudia Ocaranza, coordinadora de periodismo de Poder, a quien saludamos. Muy buenas tardes, Claudia. Hola Alejandro, hola Julio, mucho gusto en saludarlos hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia Ocaranza. Pues mira, hoy es un día de muchas preguntas, muchas dudas. Hoy ha llegado ya Emilio Lozoya, como todos sabemos. Ahí está la discusión acerca de si pisó la cárcel, si lo llevaron directamente a un hospital, dónde está en este momento. Pero he leído en la cuenta de Twitter del proyecto Poder, del que tú formas parte, una serie de preguntas a Emilio Lozoya que me parecen muy pertinentes, así es que te hemos contactado con la idea de pedirte que compartas con la audiencia cuáles serían las preguntas sustanciales que debe responder y cuál es el contexto de lo que pasa con Emilio Lozoya. Claro que sí, muchas gracias. Efectivamente, desde Poder y yo creo que desde toda la sociedad tenemos muchas preguntas, ¿no? Hacia Lozoya, hacia el proceso, y lo que intentamos hacer desde Poder es explicar cuál es el papel de Lozoya en estos casos de agronitrogenados, de Odebrecht y otros por los que no está enfrentando la justicia mexicana, no está acusado, pero que también hubo irregularidades como de Trafigura, los Ramones, por ejemplo, que también está relacionado con Odebrecht. Las preguntas que nos parecen esenciales a nosotros es efectivamente que responda él si en determinado momento él, por ejemplo, recomendó a Enrique Peña Nieto, ya como presidente, que él aprobara un aumento a los aranceles de polietileno de importación para favorecer precisamente el producto que iba a salir de Etileno 21, que tenía el capital de Odebrecht, ¿no? Esa es una de las preguntas, por ejemplo, y tomando este caso de Odebrecht desde Poder, para dar un poco de contexto a por qué preguntamos esto, descubrimos en alianza con México Leaks, es decir, toda la alianza de México Leaks, recibimos el contrato de Odebrecht para Etileno 21 sin testar. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que aunque se firmó en momento de Calderón, ya desde el contrato se sugería que se hiciera este aumento a las importaciones, ¿no? Y a los aranceles. Cosa que efectivamente se hizo ya con Peña Nieto en el poder y con Emilio Lozoya como director de Pemex. También nos dimos cuenta de que pues esto evidentemente era en el plan de toda la reforma energética y se aprobó, ¿no? Para que se diera prioridad a Etileno 21, que era de capital privado, incluso sobre complejos como Cangrejera o el complejo de Morelos. Lozoya tuvo que haber aprobado todo esto, ¿no? También en el caso de Odebrecht está, bueno, la refinería de Tula, que ya sabemos también que ahí fue un vehículo para desvíos de dinero, y también está la construcción de los Ramones, que hasta ahora no se ha mencionado, digamos, tanto en toda la parte mediática del caso, ¿no? Sí. Pero es importante mencionar este caso de la construcción del gasoducto de los Ramones, que estuvo a cargo de Odebrecht, Arendal y Techint. Por cierto, ahora Techint está participando en Dos Bocas. Ahí no se ha aprobado precisamente como que hubo desvío de dinero o que fue un vehículo para dar todo el soborno que se dio a Lozoya, pero sí en esta construcción participó Odebrecht, y es importante recordar que este es uno de los gasoductos más importantes para el territorio mexicano que conecta precisamente con Estados Unidos, y además ahí participa todavía una empresa privada que es Sempra Energy, a través de Yenova, su filial mexicana, que precisamente es de Carlos Ruiz Sacristán, que fue director de Pemex y que fue consejero de OHL. En ese momento, siendo consejero de OHL, es cuando también Lozoya era consejero de OHL, y, digamos, coinciden, y años después, o sea, Lozoya es quien aprueba esta construcción de los Ramones. Otra de las preguntas que lanzamos desde Poder es en torno al caso de agronitrogenados, ¿no? Saber si Lozoya sabía que el avalúo ordenado al INDAVIN se estaba haciendo, ya desde el avalúo se estaba haciendo como si la planta fuera un negocio en marcha y no una chatarra, ¿no? Como se ha comentado. Saber si Lozoya dio efectivamente esta orden a su subordinado, que era en ese momento José Manuel Carrera Panizo, como director de PMI Comercio Internacional, ¿no? Que es un personaje poco mencionado, esta persona Panizo. Exacto, es muy poco mencionado, pero es que justo es ahí donde están los detalles, ¿no? De todo lo que
lo que pasó y cómo fue que se habilitó todo este desvío de dinero. No fue solamente, y es mucho de lo que se ha dicho, ¿no? Ahora, no solamente Lozoya. Lozoya operaba con un montón de gente de su confianza. Uno de ellos, este personaje, José Manuel Carrera Panizo. Él y Lozoya coincidieron en el ITAM cuando estaban estudiando, y después cuando Lozoya llega a la Dirección General de Pemex, ratifica en el puesto como director de PMI Comercio Internacional a José Manuel Carrera Panizo, que podemos asumir, pues, eran por lo menos conocidos de la universidad, ¿no? Y es José Manuel Carrera Panizo, ya en su papel de director de PMI Comercio Internacional, quien le pide al INDAVIN en ese momento que el avalúo de la planta se haga como si fuera un negocio en marcha, a pesar de que ya era una planta chatarra. El hecho de que se haga como un negocio en marcha y no como una planta sin operación hizo que el precio del avalúo se elevara en $100 millones a favor de AMSA, evidentemente, del comprador, ¿no? Entonces, aunque después la Auditoría Superior de la Federación comprobó que los precios se fueron subiendo y hubo un sobreprecio cada vez mayor y mayor, desde un inicio, desde el primer avalúo, ya había un sobreprecio. Ordenado, digamos así, por este personaje, José Manuel Carrera Panizo, y nuestra pregunta es saber hasta dónde Lozoya sabía de esto, ¿no? Es importante decir que nosotros llegamos a este personaje no porque la auditoría lo mencionara en sus informes públicos, sino porque nosotros obtuvimos por solicitud de información todos los documentos, usando como unos documentos, una carpeta así de documentos, de todo lo que la auditoría revisó efectivamente para llegar a esas conclusiones. Y la auditoría no menciona a este personaje directamente, pero nosotros sí encontramos que es en estos documentos que no se hicieron públicos donde está mencionado. Y después de esto, José Manuel Carrera Panizo, de hecho, fue inhabilitado el año pasado, o a inicios de este año, fue inhabilitado por 10 años para ser servidor público. Pero solamente, y sigue en libertad. También en el caso de agronitrogenados, nosotros, sí, no está enfrentando ningún proceso penal, hasta donde yo tengo entendido, solamente fue inhabilitado por 10 años. Sí. Exactamente, por 10 años. Y también otra cosa que nosotros descubrimos o tuvimos en exclusiva fueron las fotografías de la planta de agronitrogenados al momento de la compra, donde ya se ve que es un estado deplorable, ya es chatarra, y efectivamente pues confirma esto que la auditoría señaló después, ¿no? Que 60% del equipo tuvo que ser reemplazado o renovado. A pesar de que estas fotografías, que digamos, para alguien que no somos expertos, ¿no? En este tipo de construcciones, ya es evidente que es chatarra, que hay cosas oxidadas, que hay cosas que se caen a pedazos. A pesar de estas fotografías, se compró así la planta, ¿no? Y se tuvo que invertir muchísimo dinero en intentar que funcionara. Y bueno, recordar que precisamente esta compra-venta fue uno de los vehículos para que Lozoya recibiera el soborno de Odebrecht, según lo que publicó en su momento Quinto Elemento Lab, ¿no? Claro. Bien, pues son muy interesantes todas estas preguntas. De hecho, Claudia, a lo mejor sería interesante si dejamos para el próximo lunes algunos temas que, por ejemplo, la compra de un departamento por $millones del padre de Emilio Lozoya, del mismo nombre, Emilio Lozoya Thalmann, quien compró un departamento por un montón de dinero, cuando justamente que era de uno de los concesionarios principales de gasolineras. Hay muchos detalles interesantes y, Claudia, realmente el trabajo que han hecho es extraordinario, me parece muy bien, los felicitamos por el ejercicio periodístico y ojalá pudiéramos tener un poco más de información, que estos días van a ser intensos, Claudia. Claro que sí, nosotros con muchísimo gusto volvemos a tener otro encuentro, otra llamada, y les compartimos esta información, precisamente de esto que comentas del departamento que compró efectivamente el papá de Emilio Lozoya, que además recordemos que también fue director de Pemex, ¿no? De los empresarios, de los hermanos que son dueños de Hidrocina, que ya desde antes de la reforma energética tenían gasolineras con la marca de Pemex, eso sí, pero eran propiedad de ellos, ¿no? Y es hasta después de la reforma energética que
deciden que ya pueden poner las marcas y ahora las vemos por todos lados, estas gasolineras. Sí. Pero esa relación entre Pemex y los hermanos dueños de Hidrocina, los Caram, ya existía, ¿no? Y se refleja un poco en esta venta del departamento que pues no hubo como un proceso legal para investigarlo, pero que por lo menos levantó sospechas, ¿no? Claro. Quedamos entonces para el próximo lunes, Claudia, y repasamos otras preguntas que quedan pendientes y vemos incluso cómo va todas estas audiencias y lo que haya sucedido en el caso de Emilio Lozoya. Con muchísimo gusto, también estaremos súper pendientes, como dice, estas semanas que serán de mucha información para nosotros que seguimos el tema y a ver si suceden las audiencias, ¿no? Y estaremos ahí lanzando preguntas. Con muchísimo gusto nos volvemos a hablar para hablar más del tema. Órale, Claudia Ocaranza, muchas gracias y nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.